Cordial saludo para todos. Esta es una actividad de la fase 3 de Introducción a la Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la cual el grupo colaborativo tenemos que realizar un video con el fin de verificar los instrumentos para medir voltaje, corriente y resistencias, pues demostrando aquí los conocimientos y los conceptos básicos de la electrónica, como son la corriente, el voltaje y las resistencias. Para lo cual entonces tenemos el multímetro. El multímetro, para poder comenzar a realizar la actividad, tenemos que verificar sus partes. Entonces, para medir el voltaje tenemos esta parte de acá, a lo cual giramos la perilla y vamos verificando cada uno de los puntos. Entonces aquí serían 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios, 200 voltios, 1000 voltios. En corriente directa, esto es para medir corriente directa. En esta parte tenemos para medir el voltaje en corriente alterna, 750 voltios y 200 voltios en corriente alterna. Para medir el amperaje en corriente directa, tenemos esta partecita de acá, para medir el amperaje. Entonces, tenemos 200 miliamperios, 20 miliamperios, 2000 microamperios, 200 microamperios, y para medir 10 amperios. Para medir esa parte, entonces es para medir amperaje. Ahora para medir las resistencias, entonces tenemos esta parte de acá, toda esta parte para medir el amperaje. Entonces tenemos 200 ohmios, 2000 ohmios, 20 kiloohmios, 200 kiloohmios y 2000 kiloohmios. Bueno, entonces ya verificando las partes del multímetro, vamos a mirar ahora los cables, los cuales nos ayudan a medir los diferentes tipos de medidas, como son voltaje, amperaje y ohmios. Entonces el cable negro siempre lo vamos a colocar en esta parte de acá, que es el común, y el cable rojo lo vamos a colocar según lo que vayamos a medir. Si es amperios en corriente alterna, lo colocamos acá, pero en esta ocasión nosotros lo vamos a utilizar en este lado, donde vamos a medir el voltaje, la resistencia y los amperios, que es acá. Entonces la corriente alterna, aquí está, en estos dos. Teniendo conocimiento ya de las partes del multímetro, pues vamos a iniciar nuestra actividad colaborativa con respecto a la medición del voltaje, la corriente y las resistencias. Entonces vamos a medir primero que todo el voltaje de nuestra fuente, que es una pila. Entonces en el multímetro vamos a colocar en voltios. Entonces colocamos en la medida más o menos que creamos que va a medir pues nuestra pila. Entonces colocamos el negro en negativo y el rojo en positivo. Como podemos ver, el multímetro nos marca 9.18 voltios. 9.18 voltios. Entonces esta pila nos tiene un voltaje de 9.18. Bueno, vamos a medir la resistencia. Entonces vamos a colocar nuestro multímetro en ohmios. Acá tenemos dos resistencias, las cuales para medirlas se tienen que sacar a un lado del circuito y medir su resistencia. Como podemos ver en el multímetro, marca 266 ohmios. 266 ohmios. Vamos a medir la otra resistencia.
no nos marca, así que tendremos que correr nuestra perilla hacia otro nivel. 20 kilómetros, vamos a ver si nos marca. No, vamos a subirla a 2000. Entonces aquí vemos que tenemos 324.000 kilómetros. Tenemos 324.000 kilómetros. Por último, vamos a medir la corriente continua, por lo cual tenemos este circuito donde ya teníamos conectada la fuente y tenemos unas resistencias. En este circuito, para poder medir la corriente continua, debemos abrir el circuito. En nuestro multímetro vamos a colocar la medida en amperios. Entonces vamos a colocar en 20 miliamperios. Vamos a medirlos a ver qué marca. Entonces, como podemos ver, nos marcó 13 miliamperios. 13 miliamperios nos marcó, y con este último ejercicio hemos terminado pues nuestra actividad de los conceptos básicos de electrónica.